Qué bendiciones que nos podamos reunir una vez más. Amén. Así que les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Jeremías, versículo 2. Jeremías, capítulo 2, versículo del 9 al 13. Jeremías, como Lamentaciones, fueron escritos por el profeta Jeremías. Amén. Dice la palabra: por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para tu palabra. Padre, queremos sujetar todo aquello que se mueva en el aire, o todo aquello, Señor, que nos quiera distraer del entendimiento de ella. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Quiero leer desde el versículo 1 y dice, de ahí mismo en el capítulo 2, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorío. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, para que entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovechaba. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitín, y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Bueno, Jeremías aquí quiere mostrar al pueblo de Dios sus pecados. Y entonces empieza a recordarles, ¿verdad? Desde el principio. Y me llama la atención porque en la primera parte habla de la relación de un desposorio o de un matrimonio, ¿verdad? Una relación. Y dice que en su juventud me seguiste, ¿verdad? Pero ¿por qué me seguiste? Porque te daba esto, porque les di la libertad, les abrí el mar, les di agua de la roca, les di alimento,
les di descanso. ¿Cuántos años habrá pasado Israel que no descansaba? Y es que el marchar en el desierto, alguien puede decir, pero ese no es descanso. Claro que sí, no estaban, ya eran libres. Pero, ¿qué diferente es pasar un desierto con nube en el día, con fuego de noche para no tener frío? Qué fácil es pasar un desierto con agua, con alimento. Qué fácil es pasar un desierto con los cuidados de Dios. ¿Por qué? Porque ahí dice que el que venía hacia él, el Señor lo destruía. Entonces, muchas veces Israel no valoró ese cuidado de Dios, que aún estando en el desierto, en lo que era el peligroso. Es que mire, como creyentes, nosotros hablamos muchas veces de que vamos a pasar un desierto y que el desierto es duro, pero si hubiéramos estado solos, si hubiéramos estado sin la protección de Dios, hubiera sido peor. Muy difícil que lo podamos terminar. Es muy difícil o increíble que Israel pasó 40 años en ese desierto, 40 años teniendo agua, 40 años teniendo alimento, 40 años en los cuales no se desgastó su ropa, ni el calzado se les gastó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, viene el Señor y les está mostrando al pueblo sus pecados. Les está diciendo, ustedes han hecho esto. Y el Señor, yo creo que cuando dice en el versículo 13, me dejaron a mí, yo creo que lo hizo tal vez indignado, ¿verdad? El hecho de que me dejaron a mí. Sí, pero ni los otros cambian a sus dioses, pero ¿cómo es posible que a mí, al que les he dado todo, etcétera, etcétera? Fíjense que el Señor, porque les muestra al pueblo sus pecados. Fíjense, no lo hace de una manera para destruirlos en el momento, sino que es una reprensión y convicción. Les empieza a mostrar, les empieza a decir, miren esto, miren aquellos. ¿Por qué? Porque el deseo del Señor es traerlos al arrepentimiento antes que algo más. El Señor nos da una oportunidad. El Señor no solo va a venir y como el pueblo de Israel se había descarriado, va a venir el Señor y lo va a destruir. No, el Señor viene y primero habla nuestras vidas. ¿Cuál es la intención? Traernos al arrepentimiento. Pero para traernos al arrepentimiento es necesario que Él muestre nuestros pecados. Ahora, los israelitas no solo pecaron con una simple idolatría, y por favor, no me malentienda cuando digo una simple idolatría, es como cualquier cosa. No, sino que el hecho de que no solo fue la idolatría, el hecho de bueno, sí está nuestro Dios, pero también tenemos aquí nuestro ídolo, ¿verdad? Aquí sí es cierto, nosotros tememos a Dios, pero no solo es el hecho de que, bueno, estoy haciendo un ídolo de qué. De muchas cosas podemos ser un ídolo. De nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra fuerza, de nuestra capacidad, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de las cosas que tenemos materiales, de cualquier cosa. Podemos crear un ídolo. Podemos crear un ídolo hoy hasta con la tecnología, ¿verdad? Hasta de una aplicación. Muchas veces es más tiempo lo que pasamos, etcétera. Entonces, sino que no solo fue la idolatría, sino que se atrevieron a dejar a Dios, que fue todavía más difícil. Entonces, nosotros lo podemos ver, y qué misericordia que lo podemos ver de esta manera, en el hecho de que definitivamente que fue la locura más grande que un pueblo podía hacer. ¿Por qué nosotros creemos que es una locura o la locura más grande? Porque como estamos en los caminos del Señor nos podemos dar cuenta y decir, ¿dejar a Dios? Miren, probablemente nosotros no lo dejamos. Probablemente en algún momento nosotros nos fuimos por una idolatría. Dijimos, vamos a buscar las cosas de este mundo y puede ser que nos apartamos un momento, pero tal vez no lo dejamos. Seguíamos teniendo temor de Dios. Ahora, ¿qué hubiera pasado con nosotros si nosotros hubiéramos dejado por completo a Dios? ¿En qué condición estaríamos? Entonces, el pecado por el cual viene el Señor
y les acusa principalmente es la idolatría y les dice que eso es una ingratitud hacia Dios. Qué ingrato era Israel, porque no solo les dio la libertad, hizo todo completo, todo. De ser un pueblo que no tenía nada y de ser un pueblo que era esclavo, lo llevó a ser un pueblo victorioso, un pueblo temido. ¿Por qué? Porque en Israel eran esclavos y no tenían nada. ¿Ahí qué tenían? Nada. A ellos no podían llegar y decirle a Faraón, dame esa tierra, dame, hemos trabajado, mi familia y yo llevamos tantos años, 400 años aquí, y hemos trabajado y queremos algo. Habían trabajado 400 años, muchos nacieron ahí y murieron y no tenían nada. Y el Señor los llevó desde esa condición al hecho de llegar a tomar una tierra, de ser los dueños, de ser un ejército, de estar al frente de cualquier cosa, de que los pueblos le temieran, de que los pueblos dijeran, no, ese es Israel, no nos metamos, porque el Dios, qué increíble que los enemigos reconocían que Israel tenía un Dios y que ese Dios era más poderoso que cualquiera. Entonces, primero les dice que son ingratos. Que yo estaba ayer en la noche meditando y yo no le hallaba algo. Yo decía, Señor, hay algo que me hace falta. Y la cita de hoy en la lectura, la de Santiago, fue eso. Y ahí dice lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Si no solo es de ser oidores, sino que de ser hacedores. ¿Por qué? Porque miren, probablemente no es que nosotros estemos dejando a Dios. Y probablemente no es que nosotros tengamos un ídolo. Pero muchas veces en un descuido algo se puede volver más importante. Entonces, recordemos la gratitud que debemos tener a Dios. Porque si yo no recuerdo lo que Dios ha hecho por mí, me vuelvo ingrato. Este pueblo fue ingrato. ¿A qué lo llevó esa ingratitud? A arruinarse a sí mismo. Es que mire, cuando nosotros cambiamos, nosotros no afectamos a Dios. No es Dios el que sale dañado, no es Dios el que pierde, no. Somos nosotros los que perdemos. ¿Por qué? Porque empezamos a arruinar todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nos restauró. ¿Y cómo es posible que ahora empecemos un retroceso en nuestras vidas? Y eso es lo que tenemos que cuidar como creyentes. No perder lo que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces, cuando somos ingratos, nos arruinamos a nosotros mismos. Y mire, qué bueno, déjeme hablar así un poco, bueno, ya me va a entender. Qué bueno sería que nos arruinemos solo nosotros, pues. Qué bueno sería, está bien, te querés hacer daño, está bien, pero lastimosamente no nos hacemos daño solo nosotros. Nos llevamos en cuenta a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a todas las cosas. Hay un montón de cosas. Entonces, no es así. Entonces, ¿qué otra cosa el Señor les acusa? Bueno, que una nación cambie su Dios es algo sin precedente. Ninguna nación había cambiado su Dios. Ninguna nación había dicho, bueno, este Dios ya no funciona. Votémoslo y pongamos otro Dios. No, nadie. Mire, si usted se da cuenta, hay gente que viene de otros países y si se da cuenta traen a sus dioses, ¿verdad? Y ahí tienen sus imágenes, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que muchos venimos de fuera conociendo a un Dios vivo, venimos a esta nación y cambiamos a ese Dios? Y se nos olvida aquel Dios que nos trajo, aquel Dios que nos ayudó, aquel Dios que nos restauró. Era sin precedente. Ninguna nación había cambiado su Dios, pero Israel sí. Ningún hombre
cambia a sus dioses, pero el creyente sí. El creyente se olvida de quién es su Dios. El creyente se olvida quién lo ha provisto. El creyente se olvida de quién lo sacó de la miseria, quién le ayudó, quién le responde, etc. Era algo sin precedente. Ninguna nación había cambiado su Dios. Entonces, ¿cómo no se iba a sentir indignado el Señor cuando estaba viendo a Israel? Que fácilmente, bueno, vamos a poner a este. ¿Por qué? Porque no teníamos algo visible. Necesitamos ver algo visible. Ahora, ¿qué más? Bueno, quebrantaron su pacto. Todo lo que lleva, ¿verdad? El buscar otro Dios. Todo lo que lleva el ser idólatra. Ingrato, la ingratitud, arruinarnos. Hacemos algo que nunca se había hecho. Y eso lo llevó también a quebrantar su pacto. Y al quebrantar su pacto, degeneraron sus buenos caminos. Dígame, si quebrantamos el pacto de Dios, ¿qué nos espera? Por eso es que muchas veces nos preguntamos si vemos a alguien y decimos, ¿pero cómo es posible? Si hace meses estaba levantando las manos, ¿y cómo es posible verlo en esta condición? Y oír, es que no puedo creer lo que me está contando. Es que fulano, fulana, sí, ha hecho esto, se ha comportado de esta manera. Uno dice, ¿cómo es posible? Ahora, ¿qué más? Bueno, era tan grande su maldad, imagínense, de ser el pueblo escogido, llegaron a ser perversos, llegaron a ser malvados. Y eso no podía ser excusada, no podía ser obviada. Ellos no estaban buscando ser perdonados. Ellos querían vivir de esta manera. ¿Qué más? Bueno, lo hicieron de un modo voluntario y obstinado. Nadie los obligó. Nadie les dijo, miren, si ustedes no adoran a otro Dios, se los vamos a matar. No. Si es que a nosotros nadie nos obliga a pecar otra vez, ni ir en pos de otros dioses. Nadie. Somos nosotros los que tomamos esa decisión. ¿Qué trae con esto? Bueno, también trae que se deshonraron a sí mismos. Porque de tener una vestimenta limpia, llegaron a tener una vestimenta sucia. De tener un buen vocabulario, un buen corazón, un buen pensamiento, lo arruinaron todo. Ahora, ¿a qué los iba a acarrear esto? Mire, simple. Iba a llegar el momento en que esos dioses no les iban a responder. Quiere decir que la buena vida que estaban viviendo con sus dioses, ¿quién se las había dado? Dios. Si la salud, la posesión, el dinero, todo lo que habían ganado, a ellos se les olvidó. Estaban adorando a un Dios que no les había dado nada. Significa que con lo que Dios les había dado, que con lo que Dios les había otorgado a ellos, con eso, por lo menos ellos hubieran trabajado con sus fuerzas, hubieran sacado de algo, pero no, utilizaron lo que Dios les había dado a ellos para adorar a otros dioses. Con lo que Dios les había dado, con lo que Dios les había proporcionado, etcétera. Con todo eso habían utilizado para adorar a otros dioses. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos algún don de Dios y lo ocupemos después para adorar a otros dioses? Mire, ¿cómo es posible que si a alguien Dios le dio el don de poder tocar un piano o de cantar, el día de mañana lo esté ocupando para idolatrar a un Dios?
¿No es terrible pensar eso? Las consecuencias que van a venir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántas veces los había reprendido Dios? ¿Cuántas veces les había llamado la atención? ¿Cuántas veces había mandado a un profeta? ¿Cuántas veces? Y miren, si lo podemos ver desde Samuel. Y vino Samuel y de seguro, ¿verdad? Otro indignado. Y el Señor le tiene que decir, Samuel, es que no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. No están despreciando a nadie más. Pero es que, Señor, yo creo que Samuel se tuvo que haber sentido indignado, ¿verdad? Pero Señor, dime qué mal he hecho yo con este pueblo si he tratado de juzgarlo bien. Y no te preocupes, Samuel, no eres tú. Es el corazón de ellos. Pero, Señor, no te quiebres la cabeza. Es lo que hay en sus pensamientos. Pero es que no, ellos quieren imitar a lo que está alrededor. Como los demás tenían reyes, ellos querían un rey. Entonces ahora, como los demás tenían ídolos, ellos querían un ídolo. Y se fueron detrás de ellos. Entonces, cuando ya llega todo este proceso, es bien difícil que queramos convertirnos o reformarnos. ¿Por qué? Porque su palabra, sus reprensiones se vuelven hostiles a nuestras vidas. Entonces, habían menospreciado grandemente a Dios. Increíble, ¿verdad? La condición de este pueblo, porque el tema del capítulo dice Jehová y la apostasía de Israel. No dice Jehová y la rebelión de Israel. No dice el menosprecio de Israel. Dice la apostasía. ¿Hasta dónde habían llegado? Amén. Entonces, y que con las idolatrías mezclaron los más horribles asesinatos. Llegaron a una condición de hacer lo mismo que los demás hacían. Por eso el Señor les había dejado una ley. No. Quebrantaron toda la ley. Hicieron lo que quisieron. Se pasearon en ella. Sí, hicieron definitivamente. Ahora, vemos una cosa. Dios no los castigó de inmediato. Dios no los destruyó. No vino Dios y mandó fuego sobre ellos, ¿verdad? No. Los invita a razonar. Ahí dice, versículo 9, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Amén. Les mostró que habían actuado con la costumbre de todas las naciones. Y dice el versículo 10, porque pasadas las cosas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Le estaba diciendo, vayan a la cultura occidental, que es Quitín, y en Cedar, vayan a la cultura oriental. Vayan a ver. Pasad por ahí y ved, y pregunten, ¿ustedes alguna vez han cambiado a su Dios? Y les van a decir que no. ¿Por qué? Porque cosa semejante como esta nunca había sucedido. Qué increíble que el pueblo escogido por Dios, que el pueblo de Israel hiciera la peor traición. Porque dice, busquen y no hallarán cosa semejante a esta. Vayan, pregunten. ¿Alguna vez? No, mire, usted vaya, y si nosotros vamos ahorita y preguntarle a alguien que no es creyente, usted le pregunta, mire, ¿y a usted a quién le pide? Mire, es que yo aquí tengo este pedacito de piedra o de madera, y fíjese
que esta ha estado en nuestra familia por 100 años. Y el Señor nos diría, ¿y tú por cuántos me has sido fiel? No, yo lo que le digo es cierto. En nuestra familia había alguien que había pasado esto de generación en generación en generación. Bueno, hasta que llegó uno y se convirtió y dijo, no, tenemos que quebrarlo. Pero, ¿cuántos años? Preguntémosle, ¿qué nos dicen las personas? No puedo traicionar la religión de mis padres. ¿Y cómo es posible que nosotros, conociendo al Dios verdadero, nos hemos osado en regresar, en cambiar? Entonces, que una nación haya cambiado sus dioses, aunque eran de piedra y de madera, oiga, no los habían cambiado, aunque los que vinieran eran de plata o de oro. Vemos aquí la fidelidad de estos pueblos paganos. Era que si era de yeso, si era de madera o si era de piedra, no lo iban a cambiar por uno de plata o de oro. Pero mira, yo aquí te traigo este Dios que es de madera, de oro, de plata. No, el mío, pero el tuyo es de madera. Sí, pero es mi Dios. Pero es de madera. Sí, pero no lo cambio. Pero es de piedra. Sí, pero no lo cambio. Pero esa madera es la madera más barata. Sí, pero no lo cambio. No sé si me doy a entender con eso. Podían ser de madera, de piedra, de plata, de oro, de lo que haya sido. Ellos no cambiaban a su Dios. ¿Y cómo es posible? Entonces, yo creo que Jeremías estaba en una consternación, ¿verdad? Decía, ¿cómo es posible que les nubló el pensamiento? ¿Qué los hizo cambiar? ¿Cómo es posible que se pudo cambiar al Dios verdadero, al Dios que hizo todo, por un pedazo de? Amén. Entonces, no los alabamos por eso, pero puede insistirse, para vergüenza de los israelitas, que ellos, el único pueblo que no tenía ningún motivo para cambiar su Dios, era sin embargo el único pueblo que lo habían cambiado por los que no eran dioses. Amén. No era por eso. Entonces, ¿qué destaca entonces en los creyentes? Destaca la frialdad e inconstancia. Por eso, repito, me llamaba mucho la atención la lectura, ¿verdad? Santiago 2, ¿verdad? 1. Santiago 1, 19. 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros. ¿Se estaban o no se estaban engañando los israelitas ellos solos? Claro que sí. ¿Cómo es posible que sabiendo la verdad voy a ir a hacer algo totalmente diferente? Entonces, qué fácilmente nos podemos engañar a nosotros mismos en decir, no, lo estás haciendo muy bien, no, pero tú eres superior, tú eres esto, tú mereces esto, pero etcétera. Bueno, ahora, en el primero les dije que les había mostrado, les muestra que ha actuado con las costumbres de todas las naciones, ¿verdad? En el punto 2 les muestra que han actuado contra los dictados del sentido común, cambiando en peor y haciendo un mal negocio para sí mismos.
el sentido común. Miren, hasta lo que perdieron, el sentido común. Porque usted y yo sabemos que por sentido común, cuando voy en el carro me pongo el cinturón. Y no es porque estoy pensando que me voy a ir a accidentar, sino el sentido común dice que yo tengo que estar preparado para esto. El sentido común dice que cuando yo veo un recipiente donde hay una calavera, dice que eso es veneno y que me puede proporcionar la muerte. También el sentido común dice que yo tengo que tener cuidado con etcétera, un montón de cosas. El sentido común. Entonces, ¿cómo había que estar para perder el sentido común? ¿Cómo había que estar en nuestra mente para poder entender de que me voy a hacer daño? Que esto me va a hacer mal. Entonces, usted trate de explicarle a alguien que ya está ebrio, que le está haciendo daño, y dice no. Y cuando regresa en sí, sí, yo sé que me hace daño, pero vuelve a tomar. Entonces, aparte de que no fue para, digamos que para sacar una ventaja, pues, y hacer un buen negocio, sino que todavía era un mal negocio para ellos mismos. ¿Por qué? Porque desde el momento en que dejaron a Dios, empezaron a perder. Pero cualquiera puede haber dicho, pero tenemos tierra, tenemos ganado. No, si todavía viene la cosecha, ya vendí la cosecha, sí, pero después de esa cosecha, ¿quién te va a ayudar? Después de esa cosecha, ¿quién va a hacer que tu tierra produzca? Y después de estos ganados, ¿quién va a ser el que va a tener cuidado de que no se te enfermen? Y después de este tiempo, ¿quién es el que te va a dar salud para poder afrontar los años que te esperan? ¿Y quién es el que te va a dar gracia ante las autoridades para poder salir adelante y poder pagar todas sus deudas? ¿Quién va a ser? No, pero es que ahorita estoy. Sí, pero es ahorita y los años que vienen. Ellos no pensaron en el futuro. Cuando perdemos el sentido común, no pensamos en el futuro, pensamos en lo de ahora. Y el de ahora dice pequemos, disfrutemos. Así como dice la palabra. Tomemos, pequemos, ¿por qué? Porque mañana vamos a morir. Pero muchas veces ese mañana no es inmediato. Y nosotros decimos, se va a acabar. No, y empieza, ¿verdad? Y empezamos a ver que el tiempo pasa, y se hace largo. Y ese mañana moriremos, son 20 años de cómo estar, 20 años de estar mal, 20 años de estar en decadencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a quién dejaron? Dejaron a un Dios que los había hecho gloriosos a ellos mismos. ¿Por qué? Porque las naciones les tenían temor. Sabían que no se podían meter con Israel. Y dígame, ¿y no lo saben las naciones hasta el día de hoy? Claro que sí. Porque la bendición de Dios y la promesa de Dios sigue permanente sobre ese pueblo. Ahora, ¿por qué los había hecho gloriosos? Porque tenían la presencia de Él. Entonces, ¿qué dejaron de primero? La presencia de Dios. El Señor les hizo un tabernáculo. Y en el tabernáculo, ¿qué habitaba? La presencia. Y sabían que ante la presencia de Dios, ante el arca de Dios, no podían hacer nada. Si no, preguntémosle a Dagón y a los filisteos. ¿Y usted cree que todo eso no se sabía en las regiones o en los países vecinos? Claro que sí. Sabían que no se podían meter. Y cuando quisieron atacar, ¿verdad? Y estaba Gedeón y dice, no, yo escuché, yo hice esto, etcétera. ¿Cómo era posible que después de que lo sacó enumeremos algunas cosas? Lo sacó de Israel. Derribó a Jericó. Los destruyó y se mataron entre ellos solos 200,000 hombres contra 300 y Gedeón. Y ninguno murió y se mataron entre ellos. Etcétera. Todas esas cosas.
¿No eran conocidas? Claro que sí. Aquel que se iba a levantar contra Israel sabía de que mientras estaba Dios no podían hacer nada. ¿Cuándo derrotaban a Israel? Cuando ellos habían dejado a Dios. Se habían acercado, cobijado a dioses que no podían hacerles ningún bien. Dice el versículo 12, espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos. Oiga, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Llama a los cielos para que vean lo que Israel había hecho. Que se llenen de asombro, de horror y de espanto ante esta anomalía. Y dice la palabra que horrorosa o tremenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Y ellos sabían. Y ellos entendían que eso no era lo que tenían que hacer. Entonces viene él y explica lo que ellos habían hecho. Versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, un doble mal, no solo un doble error, porque nosotros podemos cometer errores y viene un mal, pero aquí era un doble mal. Amén. Es decir, un doble mal. No sé si me voy a entender. Podemos cometer diferentes errores, ¿verdad? Y nos puede venir un mal. Pero aquí era un doble mal, no solo un doble error. Dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Dejaron es abandonar, renunciar, soltar. ¿Por qué dejaron al Señor? Porque llegaron a carecer de compromiso, de interés y de disposición. Y son tres cosas que, como al principio leíamos, se dan en un matrimonio. Cuando ya no hay compromiso, interés y disposición, un matrimonio falla. Ahora, ¿quién falló? Israel. Porque no tuvo compromiso. ¿De qué? De mantener su pacto. El interés de buscar y el interés de cumplir su palabra y de buscar a Dios. Y la disposición de rendir sus corazones. Entonces, cuando estas tres cosas no fallan, buscamos un ídolo. Cuando yo no tengo compromiso, interés y disposición con Dios, es fácil buscar un ídolo. ¿Qué es lo impactante de esto? Que sin un trabajo humano, que sin un esfuerzo de ellos, tenían las fuentes de Dios, que eran generosas e inagotables. ¿Qué hemos hecho nosotros para tener la gracia de Dios? Nada. Por eso se llama gracia. ¿Qué hemos hecho nosotros para obtener esa salvación tan grande? Nada. Y lastimosamente traemos lo terrenal a lo espiritual. ¿Por qué? Porque en lo terrenal, cuando alguna cosa no nos cuesta, no lo valoramos. Lastimosamente, en muchas ocasiones, yo una vez le pregunté a alguien, porque se hizo un seminario cristiano, ¿verdad? Un seminario. Y entonces iba a llegar alguien y le pregunté que por qué razón cobraban, si estaba en las posibilidades. Y me dijo, mire, una vez lo hicimos gratis, me dijo. Y sabe que nadie vino, me dijo. Entonces decidimos que íbamos a cobrar que sea la comida. Para que la gente diga, cuesta tanto, no, pero tiene. Y así vienen, me dijo. Lo mismo sucedió en este país.
se hizo igual un seminario pagado, todo. No me recuerdo en qué ciudad, le mentiría ahorita en qué ciudad. Y entonces lo hicieron aquí y alquilaron, ya se imagina, ¿verdad? Un centro de convenciones aquí, ¿qué costará un centro de convenciones? Y darle de comer a toda la gente, más el mover todos los instrumentos, toda la organización, etcétera, toda la logística. Y entonces resultó que como era gratis, no llegó nadie, llegó poca gente y se quedaron espantados de decir, ¿y qué está pasando? Entonces vinieron y dijeron ellos, bueno, si aquí no lo quieren, nos vamos a ir a Centroamérica. Y entonces ya empezaban, digamos, lo que cobraban era, les soy honesto, lo que cobraban era risible para todo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros nos comportamos de esta manera? Porque como no nos cuesta. Y así decimos, ¿verdad? Es que como a ti no te ha costado eso, como todo te lo han dado, lo has despilfarrado, lo has malgastado. Pero con el Señor, ¿qué nos ha costado? Si debería ser tan fácil amarlo. En Dios está la fuente de vida, así como lo dice en Juan 1:4. Todas nuestras fuentes están en Él. Y eso lo dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Amén. Entonces todas nuestras fuentes están en Él, deberían de estar en Él. ¿Qué necesitamos? Amor, comprensión, compañía, seguridad, etcétera, lo que sea. Él debería ser nuestra fuente. Y dice que otro mal fue que cavaron para sí cisternas rotas. Ahora, ¿qué les permitía a los israelitas cavar cisternas? Bueno, les permitía asentarse en ciertos lugares. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el propósito de hacer cisternas? Bueno, era que no tengo que estar yendo a la fuente a cada rato, ¿verdad? Sino que tengo agua aquí cuando yo quiera. Pero dice el Señor, añade, cisternas rotas. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros empezamos a hacer cisternas? Nos detenemos. No avanzamos. Entonces, estas estaban grietas o llenas de grietas. Estaban mal hechas. ¿Cómo es posible que antes de todas las cosas, cuando hacían algo, les favorecía? Era porque Dios estaba presente. Pero ahora que ellos lo estaban haciendo con sus fuerzas y con su pensamiento, sin el sentido común, porque yo no sé si alguno de ustedes, pero yo no sé hacer una piscina. Entonces, si yo me quisiera poner a hacer una piscina, miren, yo lo único que haría es cavar y agarro cemento y le empiezo a poner cemento ahí a cubrir toda la tierra, ¿verdad? La lleno de agua y yo creo que ese mismo día se va todo el agua. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad, porque no sé hacerlo. Entonces, ¿qué necesito? Buscar a alguien que me indique cómo debo de hacer la cisterna o cómo debo de hacer una piscina. Dejaron de buscar la palabra entonces para hacer sus cosas. Dejaron de someterse a ella. Entonces, ¿qué son estas cisternas rotas? Bueno, son los sistemas religiosos que nosotros creamos. No, es que yo voy a hacer esto porque para mí es esto. No, es que, ¿para qué congregarse tanto? Como alguien me decía hace poco, 1 hora de prédica, me decía.
Pero así, con una cara de 1 hora de... ¿Por qué tanto tiempo? Yo me quedé. No, mire, le digo yo, la verdad que no, 45 minutos, 1 hora. Todavía siento muy largo 45 minutos. Son sistemas religiosos que nosotros creamos. Ahora, muchas veces nos llamamos creyentes, hijos de Dios, pero cuando tenemos dificultades, ¿verdad? Vamos a agarrar agua y no hay. Porque ya se escaseó, porque ya se salió. Entonces, vamos a ver aquí tres detalles que debemos de considerar. Han hecho un gran esfuerzo para el mal. ¿Por qué? Porque ellos mismos cavaron las cisternas. Ahora, y en el desierto, ¿cuántas veces cavaron en la arena? Nunca. ¿Y no Dios les proporcionaba pozos? Pero aquí va un poco más la imagen de esto, y es: yo era la fuente de agua viva. ¿Qué es una fuente o qué es un río? Es agua que está corriendo. Si yo tengo un río cerca y voy y tomo agua hoy, no es la misma agua de ayer. Bueno, no es la misma agua de hace unos 5 segundos. No es la misma agua de 1 segundo atrás, porque el agua está corriendo. ¿Y qué trae el agua retenida? Se arruina. Se puede contaminar. Es fácil de contaminarla. Muy fácil de arruinarla. Cuando tenían el agua viva gratis y sin esfuerzo. Acompáñeme a Isaías. Ahí atrás, un poquito atrás está, 55. Versículo 1 y 2. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. En lugar de manantial de agua viva, es decir, corrientes, cavaron depósitos donde el agua estancada se corrompe, oiga, y se evapora. ¿Qué pasa con aquellas cosas que hemos alcanzado y que cuando hemos decidido salirnos de Dios, qué sucede? Se pierden, se evaporan. No sabemos. Pero mire, yo hace 1 año, sí, pero es que hace 1 año estabas en Dios. Y hoy has empezado a alejarte. 3. Aparte de que se corre el riesgo, ¿verdad?, de que el agua estancada se corrompa, amén, y se evapore. No solo fue eso, sino que fueron cisternas agrietadas. Entonces podían estar llenando y llenando y llenando y nunca, iban a poder estar depositando agua y nunca se iba a llenar la cisterna. Nunca. Nadie es feliz fuera del Señor. Nadie puede llenar ni completar su vida si no es por medio de su palabra. Entonces, no solo era el hecho de que cavaron cisternas, no solo el hecho que hicieron esto, no, sino que además, porque era un gran mal, porque iban a estar acabándose sus fuerzas, iban a echar el agua. Y entonces a la hora iban a venir a ver y ya no había agua. Entonces había que ir a traer más agua. Y había que, etcétera. Iba a venir un cansancio. Y ahora dígame,
Si ya cansados y los querían atacar el enemigo, no eran presa fácil. Así es. Cuando cambiamos a Dios, nos volvemos presa fácil. Y no por Dios, sino que por nosotros mismos, como perdimos el sentido común, ¿verdad? Y estoy viendo que la cisterna está agrietada. Y mi sentido común dice, ve a traer más agua. En vez de decir, ve a repararla. Cerciórate. No, hay que ir a traer más agua. Y hay que ir a traer más agua. Cuando mi sentido común diría, te estás acabando. Estás haciendo algo que no te va a dar un beneficio a tu vida. El sentido común debería decirnos, vuelve a Dios, regresa a Dios. Amén. Entonces, ahora, esta agua desaparecía y no se podía retener para ningún provecho. Porque si estaba agrietada, significa que esa agua ya estaba contaminada. Ya tenía tierra. Ya era un lodazal entonces. ¿Usted puede curar heridas con eso? ¿Usted puede alimentar al ganado con eso? No. Y la iba a sacar para echarla otra vez a la tierra. Iba a ser un doble trabajo. Entonces, quiero ir concluyendo. Si de cualquier cosa, ¿qué quiere decir cualquier cosa? Persona, dinero, placer, honor, nos hacemos un ídolo, hallaremos que nos resulta como una cisterna. ¿Por qué? Porque cuesta gran trabajo y esfuerzo para acabarla y llenarla. Y aún así, la poca agua que podamos acumular ahí quedará estancada y muerta. Si es una cisterna rota, oiga, ¿qué pasa con la cisterna rota? Bueno, que se agrieta con el calor del verano. De forma que se pierde cuando más se necesita. ¿Cuándo necesitamos más agua? En el verano. Hoy sí le puedo decir yo con toda seguridad eso, que en el verano sí se necesita agua. ¿Cuándo es que necesitamos el respaldo de Dios? Cuando vienen las dificultades. Cuando la situación a nuestro alrededor se pone difícil. Es ahí donde necesitamos ir a la fuente de agua viva, no a la cisterna, a la fuente. Entonces, es necesario que estemos cerca o pegados al Señor, porque Él es el que tiene palabras de vida eterna. Le decían, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahora, la resistencia no es una cualidad común, porque aquí Jeremías había resistido a lo que Israel había hecho. Jeremías vio que todos estaban yendo en pos de otros dioses y se resistía a esto. ¿Qué necesitamos? Resistir hasta el fin. Necesitamos terminar nuestra carrera, llegar a la meta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder resistir o llegar a la meta? Bueno, primero, no descuidar su palabra y sus mandamientos. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Eso es, no descuidar su palabra y sus mandamientos. Y después dice, y cavaron para sí cisternas rotas. No confiemos en nuestras fuerzas y en nuestros pensamientos. Y es la única manera en la cual vamos a poder llegar hasta el fin. Amén. Y quiero que para concluir acompáñenme a Santiago 1.
versículo 19 en adelante. Santiago, capítulo 1, versículo 19 en adelante dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en tribulaciones. Y dice al final: y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Padre, te damos gracias porque, Señor, tu palabra ha sido fiel para nuestras vidas. Hasta el día de hoy, Señor, podemos darnos cuenta de que todo lo que viene de ti ha sido para bien de nosotros. Señor, queremos seguir amándote. Queremos ser fieles a ti. Padre, queremos tener compromiso, interés y disposición en tu palabra. Señor, que nada de eso mengue, sino que al contrario, que a través de tu palabra, Señor, no haya desánimo en nuestros corazones, sino que un ánimo. ¿De qué? De lo que tenemos ahora, no lo pudiéramos alcanzar en nuestras propias fuerzas, sino que ha sido tu gracia y tu misericordia, tu respaldo en nosotros. Que no perdamos de vista eso, que nada nos ha costado a nosotros, sino que has sido tú el que has abierto las fuentes de los cielos. Señor, que no hagamos cisternas, que siempre anhelemos ir a la fuente de agua viva. Señor, que tu palabra sea un bálsamo para nuestras vidas. Que sea ese ánimo de, Señor, quiero hacer las cosas mejor. Señor, si hasta el día de hoy, con lo que he hecho, tú me has bendecido, ¿cómo no será si me mantengo en tus caminos? Si me comprometo con tu palabra, si no pierdo el interés en tu presencia, y si dispongo mi corazón para cumplirla. Señor, que tu palabra siempre sea un ánimo, un aliento a nuestros corazones.
de que estamos, Señor, mejor contigo que lejos. Que tu palabra sea esa guía para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Que Señor, permítenos no desviarnos por lo que nuestros ojos ven o por lo que llegamos a sentir. Que cuando hay alguna duda, que cuando hay alguna tribulación o alguna congoja, podamos buscarte a ti y tú saciar esa sed. Gracias, Padre. Gracias. Permítenos, Señor, mantenernos, seguir adelante y esperar siempre tu bendición, Padre. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es mi y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida. En mi vida. En